Queniqueo Piñén. Un saludo a todos y a todas, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido de estar en este momento junto a mi Peñi Pedro Cayuqueo, quien está aquí al lado. Peñi, si se quiere presentar y después vamos a conversar un poquito. Salto Peñi, Marimari Pupeñi, Marimari Pulamian, Marimari Compuché. Gracias Peñi y Juan Carlos por acompañarme este día aquí en la Feria del Libro de Bio Bio. Estamos como parte de una gira de presentaciones del libro que hemos estado estas semanas previas recorriendo varias comunas del Gualmapu. Hemos estado en Yumbel, Traiguén, Angol, y ya después de acá vamos a la zona central y luego volvemos a Temuco, Lautaro y varias comunas más. Así que andamos cabalgando el territorio Peñi. Feliz Peñi. Me alegro mucho, como dije, poder estar acá, de la invitación de poder presentar este libro Cautiverio Feliz. Bueno, Peñi Pedro Cayuqueo acá no creo que necesite mucha introducción respecto al trabajo que ha realizado durante los últimos años y las últimas décadas incluso, en la difusión de las temáticas mapuches relacionadas con nuestro pueblo-nación, y también últimamente se ha dedicado bastante a un área que estaba restringida un poco a los historiadores, que es la historiografía, el trabajo de documentación, el trabajo de mostrar hacia la sociedad en general el devenir de nuestro pueblo. Diferentes son los libros que él ha desarrollado en este último tiempo. Quizás la última trilogía que está a punto de terminar ya, que es Historia Secreta Mapuche, es el que más se acerca a esta área histórica, en la cual el Peñi presenta de una manera bastante dinámica y bastante de fácil acceso, en las diferentes situaciones que rodearon la historia de nuestro pueblo. Lamentablemente, la academia, las investigaciones, muchos trabajos que se realizan en este mismo campus, sobre el pueblo mapuche, sobre su historia, queda en estantes de biblioteca, en forma de tesis, en forma de artículos, que lamentablemente no llegan a la gente, no llegan al Alpeñi, al Alamien, no llegan a la persona chilena que quiere conocer nuestra historia. Ese es un gran problema que tenemos, los historiadores que trabajamos esta área, porque a veces nos olvidamos de ese público, nos olvidamos de a quién queremos llegar nosotros con nuestros estudios. Sin embargo, bueno, aquí el Peña a mi lado ha desarrollado esta área de la crónica histórica, si podemos llamarlo así, en el cual ha mostrado el proceso histórico mapuche que viene desde la época de los españoles, incluso antes, hasta nuestros días. Dentro de eso, como les decía, está su trilogía Historia Secreta Mapuche, que queda un tomo por desarrollar, que tiene elementos tanto de este lado de la cordillera, de Gulumapu, como de Puelmapu, lo que es Argentina. También tiene una edición para lo que son los hermanos y hermanas del otro lado de la cordillera. Y ahora nos trae Cautiverio Feliz. Francisco Núñez de Pineda Bascuñán fue un militar español que, nacido en Chillán en 1600, aproximadamente, estamos hablando ya más de 500 años de estos sucesos, que en un momento histórico en cual esta frontera que nosotros tenemos acá, el río Biobío, está bastante activa. Diferentes formas de acercamiento entre la sociedad española y la sociedad mapuche se estaban realizando. Se había desarrollado hace poco el gran alzamiento de Curalaba, donde los mapuches destruyeron las 7 ciudades al sur del Biobío. Se estaban implementando nuevas formas de relacionarse con el mapuche. En ese contexto, Pineda Bascuñán fue capturado en una batalla cerca de Yumbel, tomado prisionero por los mapuches, por el Lonco Maulicán, y llevado por unos meses al sur del Biobío, donde a través de sus escritos, sus memorias, él retrata una imagen bastante vívida y clara del mundo mapuche de la época. Lamentablemente, quienes nos hemos acercado a la obra de Pineda Bascuñán, a la obra en real, esa obra escrita hace 500 años, es bastante difícil de leerla. Pineda Bascuñán mezcla bastante la descripción de los sucesos que le pasan a él acerca de esta toma de prisioneros, ¿verdad?,
con elementos propios de la cultura española, la idea religiosa, de repente ingresa cantos ¿cómo se llama católicos dentro de su texto. Entonces es un texto bastante difícil de acercarse. Sin embargo, yo lo he trabajado hace algunos años porque me parece bastante interesante la forma en que él muestra al mundo mapuche. Si sacamos todos estos, todas estas cosas, todos estos elementos que él va agregando como español de la época y tomamos la descripción que él realiza de la sociedad mapuche, vemos una sociedad mapuche bastante parecida a la que tenemos hoy día. Hay muchos elementos que se transmiten de generación en generación, de manera oral, que los podemos ver en este texto y que los que hemos participado en algunas ceremonias, encuentros, reuniones entre diferentes loncos, por ejemplo, se repite el mismo patrón cultural de hace 500 años. Eso nos habla, aparte de una descripción bastante clara de Pinedo Bascuñán, de lo que él vio durante este cautiverio, y también nos habla de que la línea cultural mapuche se ha mantenido por mucho tiempo, a pesar de los diferentes procesos en que se ha visto envuelto la sociedad mapuche, ya sea por la invasión chileno-argentina o también por el proceso de migración a las ciudades también. Entonces, el valor que tiene este texto para nosotros, para ustedes, para las personas que quieren acercarse a leer a las crónicas españolas, es primero que sacamos, o el Peñi saca, todas las cosas que pueden sonar un poco innecesarias quizás para la lectura o la descripción del mundo mapuche, haciendo un texto esto bastante cercano, un libro de aventuras, un libro de unas vivencias claras, unas vivencias que están ahí presentes en la memoria de este militar español, quien durante todos estos 7 meses, 7, 8 meses que está cautivo, habla de todo. ¿Ya? Aquí hay una descripción bastante general del mundo mapuche. Lamentablemente, yo el año pasado leí este texto, la versión antigua, tratando de ver el recorrido que fue donde estuvo prisionero Pinedo Bascuñán. Me topé con dos problemas. Uno, que algunos nombres de territorios cambiaron. Han pasado 500 años y claramente los territorios van mutando algunos nombres, la toponimia va cambiando. Y lo otro es que Pineda Bascuñán lamentablemente no era un etnógrafo científico, entonces muchas de sus descripciones a veces eran como la colina, no sé, que el sol se veía bastante hermoso saliendo por una colina donde se veía el río Imperial, por ejemplo. Entonces ahí nosotros sabemos que pasó por el río Imperial, pero no nos dicen qué parte del río Imperial, ¿verdad? Que es bastante grande. Entonces ahí uno tiene que ir viendo más o menos en cuanto a los tiempos de desplazamiento, por qué lugares pudo haber pasado. Otro de los elementos que me parece bastante interesante a mí, que está trabajado aquí en el texto por el Peñi Cayuqueo, es un relato que él hace de un proceso de sanación mapuche. ¿Ya? Imagínense un español bastante cristiano, bastante católico, con grandes estudios sobre el tema de la Iglesia Católica, el cual ve de frente un proceso de sanación mapuche. Quienes hemos visto estos procesos de sanación claramente son chocantes para quien no los conoce. Entonces la descripción de Pineda Bascuñán en su texto inicial, original, él habla de la hechicería, del demonio, Lucifer, ¿verdad? Habla del machi que está con los ojos en blanco, poseído por el demonio, por ejemplo. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con esta descripción y solamente nos quedamos con la visión que presenta Pineda Bascuñán acerca de, por ejemplo, las reuniones también, donde se consume alcohol, por ejemplo, o se pasa bien, claramente nos quedamos con la misma visión que tenían historiadores del siglo pasado acerca de los mapuches, que se la pasaban tomando, que se la pasaban, que eran incultos, salvajes, que borracheras por aquí, borracheras por allá. Pero si nos sacamos esa venda de los ojos y vemos la lectura de Pineda Bascuñán desde la mirada de la descripción de los mapuches, vemos una sociedad bastante animada, bastante que disfruta la vida, disfruta los momentos, que no todo es guerra, que no todo es lucha contra el español, sino que también se comparte, se vive en familia, y también tiene sus propias prácticas de sanación, que son bastante interesantes de leer en la descripción de él. Sobre todo, como les dije, quienes han participado en la actualidad de procesos de sanación mapuche son exactamente los mismos. Entonces vemos también una continuidad histórica en la misma medicina mapuche, aparte de otras prácticas.
Y por último, una de las cosas que me parece bastante interesante de rescatar de este texto y también de lo que el Peñi pudo como sacar dentro de toda esta gran obra de Pineda Bascuñán y también todo lo que va agregando él como anexo, es que vemos una sociedad mapuche con sus propios códigos culturales internos. Había mapuches que querían matar a Pineda Bascuñán. Hicieron tragunes para poder tomar la decisión de matarlo. Los loncos pehuenches querían puro cortarle la cabeza a Pineda Bascuñán. Sin embargo, los loncos de Repucura, que esto sería como sector Cholchol, por ejemplo, Río Imperial, por ahí, estaban más de la idea de perdonarle la vida. Porque también había un pensamiento estratégico en este momento. Él lo menciona. Algunos loncos no querían matar a Pineda porque sabían que como era un hijo de un mariscal de campo, posteriormente él podría relacionarse de mejor manera con el pueblo mapuche. En ese sentido, este libro nos presenta política, nos presenta elementos socioculturales, nos presenta medicina, nos presenta historia, nos presenta todo lo que nosotros tenemos podemos tener como bagaje para entender al mundo mapuche. Vemos una sociedad bastante autónoma que toma decisiones de acuerdo a los territorios. Un territorio no viene a imponerle al otro lo que tiene que hacer. Y también nos presenta que el diálogo entre una persona de otro pueblo, que en este caso español, con la sociedad mapuche puede darse. Se dio por mucho tiempo acá en la frontera. Ese diálogo intercultural donde él aprendió de nuestra cultura y nuestra cultura también aprendió de la de él. Y en base a ese tipo de conversaciones y ese tipo de acciones podía generarse una nueva forma de vivir entre dos pueblos. Creo que este texto de hace 500 años nos puede enseñar mucho a ver lo que sucedía en el presente, a traer estas prácticas interculturales, estas prácticas de diálogo, estas prácticas de diplomacia, estas prácticas de respeto que se pueden traer de hace 500 años, tomarlas como un eje de trabajo y presentarlas hoy día en el presente, entre la sociedad mapuche y la sociedad chilena. Por último, la lectura que uno hace del texto actual, este texto que nos presenta el Peñi Pedro, nos permite apreciar todo eso sin perdernos en la lectura. Podemos reírnos con Pineda Bascuñán, podemos ponernos tristes, podemos decir cómo vivió esto, cómo sobrevivió esto, o por qué lloró de esta manera. Porque la actualización del lenguaje también influye mucho dentro de nosotros, cómo nosotros comprendemos al otro. Entonces, en ese sentido, Peñi, creo que este texto, para todos los que quieren acercarse un poco a las crónicas antiguas, que lamentablemente chocan con la escritura antigua, con la forma de expresarse de los antiguos, ¿verdad?, hace 500 años, traerlo al presente con un nuevo lenguaje va a ser un gran valor y va a ser un gran texto para poder disfrutarlo. Así que en ese sentido, Peñi, le doy la palabra también para que usted lo comente. Yo solamente hice una pequeña reseña de lo que a mí me pareció interesante del texto de Pineda Bascuñán y también de todo lo que rodea este libro. Chalto May Peñi. Gracias, Peñi y Juan Carlos. Para mí, en lo personal, es un honor que un historiador mapuche, académico de la Universidad de Concepción, esté comentando este libro, porque además es una persona que ha trabajado Cautiverio Feliz a nivel académico, que ha rastreado la huella de Pineda por el territorio, la ha mapeado incluso, y me parecía que era la persona más indicada para comentar la obra en esta tierra, en este lugar, en esta Mapu que estamos hoy día. La verdad es que Cautiverio Feliz es un texto que a mí en lo personal me fascinó desde muy pequeño. Tengo un gran problema yo, que de muy pequeño fui ratón de biblioteca. Y literalmente de biblioteca, porque en los años 80, cuando yo era niño, no había internet, ni había Wikipedia, ni Google, ni nada de eso. Entonces teníamos que ir a la biblioteca. Y en la biblioteca había un texto, una versión del Cautiverio, que era de los escritores de los años 50, que hicieron adaptaciones para fines escolares, tanto de Nacimiento como de Zigzag,
y que son las adaptaciones que muchos que tienen más de 40 o 50 hacia arriba y que están acá quizás tuvieron que leer, porque fue lectura obligatoria del Cautiverio en los años 60, 70, incluso en los 80. Y la verdad es que era un libro complejo, era un libro duro de leer, difícil. Yo lo ponía en la categoría del Mío Cid y también de otras obras castellanas que eran una tortura para los estudiantes. Pero en ese afán de querer saber de la historia nuestra, de la historia particular de mi pueblo y de leerme todo lo que iba encontrando, me di la tarea de leer Cautiverio siendo un niño. Lamentablemente leí una de esas adaptaciones de los años 50 que hicieron mucho daño, esas adaptaciones. Hicieron mucho daño porque son adaptaciones que todavía uno las puede encontrar en librerías de segunda mano, librerías, comillas, de viejos, se dice a veces, comillas, de libros usados, porque son adaptaciones con un sesgo racista, pero marcadamente evidente que es un sesgo racista. Porque de una forma muy perversa, esas adaptaciones mantuvieron todo lo negativo que Pineda comentó sobre los mapuches, que dijo cosas negativas que no comprendió, como la religiosidad mapuche, como las juntas que eran recurrentes, en fin, y dejaron fuera todo aquello que Pineda dijo, y dijo muy latamente en el libro, que era positivo de los mapuches. Ese sesgo de las adaptaciones de los años 50 hicieron mucho daño, porque perpetuaron prejuicios y caricaturas sobre nosotros que están presentes hasta el día de hoy en los comentarios de mucha gente. Borrachos, flojos, holgazanes, perversos, malévolos, demoníacos, etc. Para adaptar esta obra, además del manuscrito original que está en la Biblioteca Nacional en Santiago, recurría a distintas fuentes académicas que han trabajado este libro muchísimo, porque es un texto que a nivel de las letras españolas en América está considerado una obra ineludible para el estudio. Al nivel de la Araucana, está, digamos, fue un bestseller en la colonia como libro. Barros Arana le dedica palabras muy elogiosas también, historiadores de renombre. Pero este libro, yo tenía la sensación de que se le hacía un flaco favor con las adaptaciones que estaban disponibles. Y ojo, para fines escolares. Eso es muy perverso. Porque hubieron generaciones y generaciones de chilenos que leyeron la obra, sufrieron al leerla porque cuesta leerla, y además se quedaron con los prejuicios instalados. Y cuando uno lee el manuscrito original, se da el tiempo, son cerca de 700 páginas, muy difíciles a veces de seguir el hilo, digamos, a la narración. Uno se encuentra con un relato fascinante de un español cautivo que, por circunstancias de la guerra, termina 7 meses viviendo con el enemigo y termina recorriendo el territorio y termina estableciendo contacto con gran parte de los jefes máximos de aquella época, de aquel periodo, con míticos toquis de aquel periodo. Aparece en sus charlas Ancanamun, aparece en sus charlas Futapichún, aparece en sus charlas, no sé, una gran cantidad de personajes que en el periodo que trata la obra fueron toquis relevantes en la historia nuestra. Y este viajero, que yo a Pineda lo considero una especie de viajero en el tiempo, conversa con ellos, los visita en sus lofts, lo reciben, lo agasajan, le cuentan las razones del porqué de su resistencia. Y él y Pineda va escuchando, va aprendiendo y va cambiando la mirada. Les decía que es un libro que me fascinó de muy pequeño y quizás me prometí ilusamente que algún día quería reescribirlo. Bueno, ese día llegó. Llegó, y la verdad es que esta es una adaptación que intenta ser fiel al espíritu original de la obra de Pineda Bascuñán. La obra de Pineda Bascuñán es un libro que, además de relatar su periplo como cautivo, es un libro de denuncia. Es un libro de denuncia ante el rey de España. Es una memoria enviada al rey de España al finalizar su servicio militar, en donde él le dice al rey de España:
todo aquello malo que se está haciendo en este reino extraviado en el cono sur de América. Y no lo que mal que están haciendo los mapuches, que Pineda aprende a conocer su causa, su lucha, las razones del por qué resisten, sino expone ante el rey las razones que él encuentra para esta dilatada guerra. Y las razones que Pineda denuncia ante el rey de España son la codicia enfermiza del Huinca, dice él, y la corrupción en el reino de Chile. O sea, entre las causas de la prolongada guerra de Arauco, bastante sangrienta y dura en aquel periodo, no estaban los mapuches como responsables para Pineda. Los responsables eran la corona y las autoridades del reino en esta parte del mundo y la codicia irrefrenable que tenían los Huincas respecto de las tierras mapuches y, ojo, respecto de los propios mapuches como futuros esclavos, porque el comercio de esclavos en esa época era muy, muy lucrativo. Y muchas de las incursiones españolas al sur de la frontera del Biobío tenían que ver con capturar familias, guerreros, para el mercado de los esclavos en Perú. Entonces, ese es el contexto de cuando es atrapado este joven capitán, que además era un chiquillo. Era un jovencito capitán sin pelo en la cara. Así lo describen los mapuches. Era un joven capitán. Ya había estado, sí, sirviendo en el tercio de Arauco y en el tercio que estaba en San Felipe de Austria, la actual Yumbel. Y este joven capitán, que es capturado en las Cangrejeras, que se encuentra con Lientour después de su captura, y encontrarse con Lientour en 1629 era como encontrarse con Lautaro en 1553, cuando capturan a Valdivia. O sea, Lientour era el máximo, ni sol toqui que había en aquel periodo. Y Pineda se encuentra con Lientour y conversa con Lientour. Este joven capitán es capturado y, tal como dice mi Peña y Juan Carlos, distintas parcialidades, con distintas jefaturas, tienen distintas miradas respecto a qué hacer con él. Y prevalece la visión estratégica, muy política, extremadamente política, de loncos, toquis de guerra, que deciden cuidarlo, protegerlo, para devolverlo en la próxima temporada de verano. Lo capturan cerca del invierno, por tanto, se lo llevan todos esos meses de invierno al Gualmapu. Ese carácter de la visión estratégica de los líderes mapuche, yo lo releo bastante en el libro. No yo, lo hace Pineda. Yo lo destaco de las letras de Pineda. ¿Por qué? Porque esa visión estratégica de esos loncos de la época contrasta absolutamente con textos españoles de la misma época que decían que nosotros éramos poco menos que una banda de salvajes sin Dios ni ley y que éramos poco menos que unos violentos por naturaleza, caníbales, por lo demás, y otro tipo de sandeces que se escribían. En cambio, Pineda retrata a una sociedad mapuche organizada, a su modo, retrata a líderes políticos y militares muy lúcidos, muy estratégicos, y el hecho de perdonarle a él la vida y de protegerlo para ser canjeado más adelante por otros caciques, loncos que estaban en cautiverio en el lado español, da cuenta de su visión. Porque además, Pineda no era cualquier español. Pineda era hijo de quien había sido el maestro de campo general de los tercios en la frontera durante los últimos 40 años. Un militar de renombre, un militar que era tan temido y respetado por los mapuches. En el fondo, Pineda era hijo del comandante en jefe del ejército español. Y los loncos rápidamente se dan cuenta de a quién capturaron. Rápidamente entienden que tienen en sus manos un botín político importantísimo. Y que esa es una oportunidad. Y esa oportunidad ustedes van a poder leer a un sinfín de personajes que se explayan en ese análisis cuando dicen: ¿qué ganamos con matarlo? Nada. ¿Qué ganamos con protegerlo? Todo. Porque Pineda
los loncos que lo cubraban, va a continuar su carrera militar. Y va a llegar algún día a ser un gran también general de los ejércitos, o macho de campo, que llegó a serlo, llegó a ser después, décadas después, llegó a ser el principal jefe militar español en el reino. Y ellos tenían la visión de a ese joven soldado, oficial, hacerle, yo a veces me pongo a pensar y digo, estos viejos fueron tan lúcidos que le hicieron una inmersión cultural. Dijeron, a este chiporrito lo vamos a llevar a conocer el territorio. Y lo pasearon por el territorio, lo pasearon por distintos lados, lo hicieron ser parte de ceremonias que él describe, pero de forma sorprendente. Un Peñi Machi de Truf Truf, Sergio Canillo, pariente mío. Sergio me decía tiempo atrás, Peñi, las descripciones que hace Pineda de la ceremonia del Elugún, el entierro, del Machitún, ceremonias que son ancestrales nuestras, en los protocolos que él menciona son idénticos a la actualidad. O sea, eso habla muy bien de nosotros en el sentido de mantener una memoria de la forma de hacer las cosas muy antigua. Hay un cultivar la memoria muy potente en nuestro pueblo, y a nivel ceremonial eso yo siento que es así. Entonces, a Pineda le hacen este viaje fascinante donde él observa, escucha, pregunta mucho, era bien preguntón Pineda, y va captando lo que va aprendiendo, va registrando y va cambiando su mirada. Ese cambiar la mirada yo siento que es lo que falta tanto hoy día. ¿Por qué traer un libro de hace más de 4 siglos al presente? Porque aquí están las claves de lo que hay que hacer. Quizás todos debieran vivir un cautiverio feliz. Quizás todos debieran atreverse a cruzar el puente que nos separa y conocer al otro, conocer esa otra cultura, conocer esa otra mirada, conocer ese otro paradigma. En la presentación de Traiguén comentó el libro el lonco Pascual, Juan Pichún, hijo del lonco Pascual, fallecido, y el lonco Juan le habló al público. Había muchos vecinos de Traiguén. Y el loco Juan le dijo a la gente, les dijo, si ustedes leen este libro, van a aprender a que no tienen que tenernos miedo cuando nos vean en la calle en Traiguén. No tienen que cruzar la calle cuando nos vean a nosotros. Porque el conflicto está tan instalado en algunas zonas que hay temor en la gente. Hay desconfianza ahora. Hay un sentimiento de crispación social y étnico. Y el lonco Juan les decía a los vecinos de Traiguén, no tengan miedo de ir para Temulemu, no tengan miedo de ir al palín que estamos organizando, o a la escuela, o a la gente de FOSI, de, no sé, instituciones públicas, no tengan miedo de ir. Nadie les va a robar la camioneta, nadie se las va a quemar. Y eso fue terapéutico casi escucharlo ahí, en ese auditorio con gente de la ciudad de Traiguén. Y el lonco Juan decía eso, decía, estos somos nosotros, somos personas que también nos reímos, que bromeamos, que también lloramos, que también nos enojamos, pero somos personas igual que ustedes. Y eso es lo que Pineda pudo aprender estando con los mapuches. Pudo aprender que la sociedad mapuche es una sociedad tantos o más quizás incluso culta en su cultura propia que la sociedad española. Las descripciones que hace Pineda de ceremonias, juntas, del carácter de los mapuches, el carácter hospitalario, amable, simpático, la alegría que él ve en el buen vivir que había en ese tiempo en el territorio, de abundancia de alimentos, abundancia de ganado, abundancia de todo, digamos. Descripciones amenas que hace de las comidas. Esto que voy a decir, no sé si habrá acá alguna editorial especializada en gastronomía, tan de moda los libros de los chefs, pero acá este libro debe ser lectura obligatoria de todos los chefs de Chile que estén escudriñando en la gastronomía ancestral o colonial o criolla o mapuche o española. Porque las descripciones que hace Pineda de los almuerzos, las cenas, los desayunos que le dan son fascinantes. Aquí están las humitas,
presente. Aquí están los guisados de verduras, de hongos silvestres. Aquí están las chichas de frutilla, las chichas de manzana, las chichas de maqui. Aquí están presentes todas las cosas que Pineda vio en esa sociedad, lo que comían, lo que se servían. Descripciones de postres mapuche. En cada comida de los grandes caciques habían postres después de almuerzo. Claro, habían pasado ya 80 años, 90 años el contacto con los españoles y se habían incorporado algunos protocolos de la comida española en la sociedad mapuche. Incluso había muchas cautivas españolas ya que habían hecho familia con los mapuches y por tanto la gastronomía española también había cruzado la frontera. Y algunos loncos a Pineda le dicen, para que esté más, se sienta en casa, a pesar que está cautivo, pero para que esté como en casa, le dicen a una de las chiñurras que eran sus esposas, le dicen, prepárale comida española, para que se sienta a gusto. Esas cosas que yo iba leyendo y releyendo y que tenía que optar por dejar en la adaptación o sacarla por cantidad de páginas que no puede ser un libro tan extenso, son maravillosas. Son realmente maravillosas. Habían cosas que a Pineda le disgustaban. Por ejemplo, a Pineda le disgustaba el baño cotidiano de los mapuches. Le cargaba que todas las mañanas lo sacaran al estero o al río más cercano a bañarse. Porque la sociedad española no se bañaba todos los días. De hecho, no se bañaba nunca. Y los mapuches tenían como parte de su cultura el aseo diario en el río. Y era matutino, tempranito, en las aguas más heladas que podían haber porque le tocó ser cautivo en invierno. Y Pineda sufría al principio con eso. Y echaba hostias al cielo por tener que bañarse todos los días en la mañana temprano en agua helada. Y después, en sus reflexiones finales, aquí voy a hacer un spoiler, él dice, ahora entiendo por qué esta gente vive tanto y vive bien. No hay nada mejor y vigoroso que el baño matutino en agua helada. En fin, hay muchísimas descripciones de cosas cotidianas, de cosas de la guerra, de cosas de la cultura. Yo me pregunto cómo es posible que Chile se haya farreado durante tanto tiempo una obra tan increíble. De verdad. Esta obra está casi desaparecida del mundo editorial. Yo les dije, las adaptaciones que hay son adaptaciones que están en librerías de libros usados, a muy mal traer, ediciones como casi de bolsillo, pero no habían habido adaptaciones nuevas. De hace muchas décadas que no habían adaptaciones nuevas. Hace poco se publicó un libro en clave, digamos, cómics, muy bueno, de unos artistas gráficos sobre cautiverio. Hay trabajos académicos, sí, publicados, maravillosos, pero como decía el Pelle Juan Carlos, la academia tiene esa gran problemita, que la academia escribe para la academia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, los 2 tomos de 2 académicos relevantes que hicieron un análisis filolingüístico del cautiverio, pero son 1400 páginas. Y la verdad es que de esos libros que publicó Rila Editores, deben haber ediciones por ahí dando vuelta, pero es casi un lujo tener esos libros y además leerlos ya es otro desafío gigante. Entonces, yo siento que traer este libro al presente es un regalo, en este caso, curioso, de un mapuche, que les está trayendo al presente el libro de un español. Y ese es un gesto, siento yo, bastante que nos retrata como nosotros, como Peñi o Lamiene. Somos bastante generosos con el Winca todavía. Somos bastante generosos todavía con el Winca. Como que estamos tendiendo nuevamente la mano. A pesar de heridas, dolores que persisten, que se agravan en el tiempo, seguimos tendiendo la mano. Como le tendieron la mano esos grandes loncos y familias mapuches a Pineda en su minuto. Pensando quizás que en el futuro él va a hacer algo distinto. Quizás nosotros también tenemos esa pretensión o esa esperanza de que en el futuro ustedes que están acá, con sus niños, con sus parientes, en el almuerzo del domingo,
comenten y se haga algo distinto en el futuro. Se llega a la conclusión de que este conflicto no puede continuar y que quizás las dos grandes razones que existieron en el siglo XVII para que la guerra se mantenga son las mismas dos grandes razones que existen en el siglo XXII 21. para que esto se mantenga. La codicia del Winca y la corrupción en el reino. ¿No será que la codicia del Winca sigue tan intacta en nuestros días para que este conflicto interminable se mantenga? ¿No será que la corrupción en instituciones del Estado, a nivel desde carabineros hacia abajo, desde los ministerios hacia abajo, desde las intendencias hacia abajo, no será también clave en que este conflicto se mantenga? ¿No será que el conflicto es una oportunidad electoral para muchos políticos? ¿No será que el conflicto es un negocio para proveedores de blindados, proveedores de seguridad privada, proveedores de lo que sea, de seguros? ¿No será que aquí hay un conflicto que es bastante lucrativo y que es mejor mantenerlo que resolverlo? Cuando fue la ex ministra Isquia Siches a Temuco-Icuy, en ese viaje fatídico que dinamitó su paso por el gobierno, porque nunca se recuperó de ese impasse, y sabemos lo que sucedió en su visita. Yo en Twitter puse un párrafo de Pineda Bascuñán, porque estaba justo trabajando, ya cerrando la adaptación. Y yo cité un párrafo de él en donde dice que la autoridad que actúa sin sagaz consejo se pone, digamos, en una situación de locura. Porque Pineda observa también, en su minuto, cuando estaba él como oficial, que muchas autoridades españolas que estaban sobre él actuaban habitualmente motivadas por un sinfín de intereses que no eran los intereses del mejor gobierno, sino que eran intereses de todo tipo. Quizás no era el interés, yo lo creo realmente así, me van a perdonar quienes se sientan tocados por lo que voy a decir, pero quizás el interés de aquella foto que buscaban con los dirigentes no era muy oportuno, que digamos, para un buen gobierno. Quizás esa fue lo más imprudente que pudieron haber hecho. Y ahí me da la impresión de que no solo se hipotecó la gestión de la ministra Isquia en el interior, se hipotecó la relación del gobierno con el tema indígena. Y llevamos 15 o 16 prórrogas del estado de excepción de militares en el Gualmapu patrullando los caminos. La guerra de Arauco continúa, con otra intensidad, con otros actores. Entonces este libro de hace 4 siglos, ojalá que lo lean en La Moneda, ojalá que lo lean en los ministerios, ojalá que lo lea cada uno de ustedes, para que cabalgue con Pineda y recorra el territorio y viva un cautiverio feliz. Pero ojalá sobre todo que lo lean las autoridades, porque como les decía al principio, este libro también es un libro de denuncia política, es un libro de denuncia ante el rey, de la inoperancia de sus autoridades, de la inoperancia de los gobernadores, de la inoperancia de los capitales de frontera, que eran los principales proveedores de esclavos mapuches para los encomenderos de la zona central. Y es un libro que releva de forma maravillosa la grandeza de la forma de ser de nuestra sociedad mapuche. Barros Arana, que no es uno de mis autores favoritos, y lo saben quienes han leído Historia Secreta Mapuche, hasta Barros Arana elogió a Pineda como uno de los primeros que entregó un relato vívido y muy verídico de la sociedad indígena. Porque hasta ese momento las crónicas españolas de historiadores de la época eran básicamente de oídas sobre quiénes eran los mapuches. Pero este fue el primer español, criollo por lo demás, español nacido en Chile, que escribió sobre nuestro pueblo siendo un testigo directo.
Este libro, mi esperanza, y aquí cierro, es que llegue a los textos escolares, llegue a los planes de lectura del Mineduc, sea un libro que los profesores, profesoras utilicen en aula, porque está escrito de una forma muy, muy amena y también sencilla, para que se entienda. Nada contra la academia, pero yo no escribo para la academia, ¿ya? Yo respeto mucho a la academia y por eso mi Peña está acá, porque respeto mucho lo que hacen. Y muchos divulgadores también utilizamos los textos académicos para hacer divulgación. Somos aliados con la academia. Algunos académicos no lo entienden así, ¿eh? Les da un poquito de urticaria que surjan divulgadores. Pero los académicos serios y que saben la importancia de que el público lector masivo llegue a este tipo de obras, lo entienden. Que llegue a las aulas, que llegue a los liceos, que vuelva, ojalá, a hacer un libro de lectura en los planes escolares. Ya no desde el sesgo racista de los textos que se escribieron a mediados del siglo XX, sino ahora con un escritor mapuche que intenta rendirle tributo a este español que vivió este cautiverio y que nos legó una maravilla. Esto podría ser una película de Hollywood, esto podría ser una película de fábula, para que no sea de Hollywood, esto podría ser una serie de Netflix, Amazon, Paramount, lo que sea, de Chilevisión también, Mega, Canal 9 regional de Concepción, en fin, tiene todos los elementos para hacer una gran serie de época, o película de época, o obra de teatro de época, en fin. Entonces, desde la generosidad que nos caracteriza, yo les entrego a ustedes este libro. Que recorra el territorio este libro y ustedes lo recorran cabalgando con este capitán. Y que ojalá nos encontremos. Y que ojalá comencemos a mirarnos no con desconfianza, comencemos a mirarnos como pidió el Lonco Pichún, comencemos a mirarnos como seres humanos. Y esos seres humanos requieren mirarse, conocerse y conversar para resolver las controversias, los problemas. Los problemas se resuelven parlamentando. Este spoiler que voy a hacer sí que ya es como el spoiler máximo. Porque después de todo esto que les conté, después de todo lo que les conté, que pareciera ser un libro de casi una novela de ficción, otro error de las adaptaciones antiguas, que el libro en muchas partes aparece reseñado como novela. Entonces pareciera ser que fue un libro de ficción, y no fue un libro de ficción. El personaje Pineda Bascuñán no solamente fue relevante por esta obra, fue relevante porque la visión estratégica de aquellos loncos dio resultado. Y dio resultado, ¿por qué? Porque tenemos hoy día este libro aquí, el 15 de enero de 2023. Y estamos hablando de la memoria de Pineda, aquel españolcito que los loncos protegieron y cuidaron. Y también dio resultado en aquella época. ¿Por qué? Porque una década después que Pineda fue liberado, el 6 de enero de 1641, tras casi un siglo de dilatada guerra, la corona española pactó la paz con la nación mapuche en el Parlamento de Quilín. Representado por Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides y gobernador de Chile, España reconoció la frontera del río Biobío, aquí cerquita, la jurisdicción de las jefaturas mapuche y su derecho a no pagar impuestos, a no ser considerados una colonia, ni ser obligados a servidumbre o esclavitud alguna. Dicho tratado sería ratificado el 24 de febrero de 1647 por el gobernador de Chile, Martín de Mujica y Buitrón. En ambos parlamentos, tanto en Quilín en 1641 como en Quilín en 1647, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán tuvo destacada participación como militar de alta graduación e intérprete de los loncos.
Muchas gracias. Bueno, daremos espacio a 3 preguntas de la audiencia. Quien quiera preguntar, daremos espacio solo para 3 preguntas porque estamos cortitos de tiempo. Así que levante la mano para ir pasando el micrófono y que puedan realizarlas. Buenas tardes, felicitaciones a los expositores. Yo soy un ex alumno de esta universidad. Soy pedagogo. Tengo un postítulo también en maestría educacional. Y uno se hace las siguientes reflexiones. Esta es una feria internacional del libro. Ahora bien, los planes de educación deben ser siempre canalizados a través de este tipo de eventos. Yo me pregunto si hay aquí un Ceremi de educación, porque yo estuve unas horas antes, acá en la tarde también, con un modelo sociopedagógico de una chica mexicana y una dama española y también una chica chilena sobre cómo poder desarrollar un aprendizaje emocional y de habilidades y destreza en los niños a través de la enseñanza lúdica. Bien interesante. Esa es una cosa. Esta feria cuenta o contó o va a contar con algún representante del Ministerio de Educación, un Ceremi de Educación, para que esto se pueda canalizar. La otra reflexión que hago yo, si uno conversa a nivel de vecino, desde un punto de vista de la ignorancia del día a día, y pregunta, oye, ¿qué pasa con el conflicto mapuche? Las reacciones de muchas personas del barrio, yo vivo en el sector central de acá de Concepción, son: esta cuestión no va a terminar nunca. Siempre lo tapizan y lo adornan con conclusiones bien baladíes que no son más que el reflejo de una ignorancia que está justamente desatada, expresada aquí en ustedes la necesidad de comprender la cuestión. Ahora bien, dicho eso, yo creo que es importante de que en los jóvenes, en los niños, yo soy profesor de filosofía y también hace pocos años atrás se pretendió, no sé si está la pedagogía de filosofía en el currículum educacional aquí en Chile. Sería interesante de que esto se canalizase no solamente a través de estos foros, sino que también hubiese un esfuerzo de ustedes con otras instituciones para que de alguna manera los estudiantes logren tener un conocimiento en calidad y en cantidad eficiente. Muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras. Solo quizás comentar lo de las autoridades de educación. Es muy probable que asistan a las cortes de cinta de inauguración de la feria y desaparezcan después. Ahí están las fotos de la prensa, ahí está el cóctel, ahí está la parafernalia. Tenemos lamentablemente una clase política bastante inculta, que es una característica de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y eso hace que lamentablemente estemos como estamos. Si leyeran algo de historia de Chile, si leyeran algo, tendríamos quizá resolución a problemas sociales, conflictos de distinto tipo, más sabios que lo que estilan hacer cotidianamente. Entonces, ojalá que esto quede grabado y se viralice. Ahí muere mi carrera política. Pero sí, usted tiene razón. Las autoridades del área cultura, del área educación, del área incluso de desarrollo, cajero automático en las calles, desarrollo es cultura, desarrollo es conocimiento, debieran estar en este tipo de espacios y debieran ser parte y debieran estar tomando apuntes y nota y debieran estar gestando ideas, proyectos, no sé. Pero bueno, es nuestra realidad. ¿Alguna otra duda, comentario, consulta? ¿Hay espacio para 2 comentarios o preguntas? Buenas tardes, Pedro. Yo soy Fabián. Trabajo en el área de la salud. Primero que todo, darte las gracias por los libros. Yo he leído varios libros tuyos ya.
Y yo creo que conmigo ha cumplido a lo mejor su sentido los libros que ha escrito, porque me ha hecho cambiar la visión con la que fui criado, ya tanto de mis abuelos como los libros de historia que nos hacían leer en el colegio, de que el mapuche es flojo, que el mapuche es borracho, que todo lo hace la mujer mapuche. Ya creo que tus libros me han cambiado la visión, me ha hecho estudiar la cosmovisión mapuche y he quedado maravillado con la cultura. ¿Ya? Es rico tener acceso a estos libros, ¿ya? Para ir aprendiendo aún más de la historia, de lo que pasó, y en base a eso tratar de solucionar el conflicto que parece que, como tú bien decías, es un convenio político entre ambas fuerzas que gobiernan nuestro país, para mantener los beneficios que ello conlleva, como tú bien lo dijiste. Así que primero que darte las gracias por eso. Y una de las consultas que me gustaría hacerte, que yo una vez escuchando la radio, por ahí dentro de unos periodistas escuché que al parecer tú, o no sé si te invitaron a conversar con el gobierno, ¿ya? Y después no sé si te sacaron de eso o fue decisión tuya salir de eso, porque a lo mejor los lineamientos del gobierno no eran con tu pensamiento o cómo se debía solucionar el conflicto. Entonces, mi pregunta es eso, ¿qué pasó ahí? Porque con tu conocimiento, ya creo que sería una gran ayuda para acercarse ambas partes. Eso, Pedro. Muchas gracias. Chuta, vamos a desclasificar cosas. Que no salga de aquí, primero, te agradezco tus palabras y me siento también muy honrado de que haya aportado en algo a que tu mirada vaya quizás no cambiando, sino que madurando en la comprensión de un otro que es distinto, que no solamente es distinto, a veces no caemos en cuenta de que hablamos muchos todavía, y mucha gente lo hace a nivel de comunidad, es una lengua distinta. Y en esa lengua distinta hay un paradigma distinto de entender todo distinto, desde las relaciones humanas, de entender distinto lo que es la economía, el bienestar, la felicidad, el amor. O sea, otra forma de interpretar el mundo está en esa lengua. Y por eso que marcar la diferencia no es algo como a algunos les choca eso, pero es que somos distintos y el desafío es vivir en la diferencia, el desafío es vivir juntos siendo distintos. Y ahí tenemos que cruzar los puentes a uno y otro lado. Los mapuches venimos cruzando ese puente hace mucho tiempo. Estamos aquí haciendo esta charla en la maravillosa lengua que nos legaron los españoles. Y nos permite comunicarnos, nos permite tener este diálogo, ¿cierto? Qué grato sería el día en que podamos hacer esta misma charla en Mapuzugún y todos ustedes entiendan lo que estoy hablando. Porque ahí habríamos llegado a un punto en que somos interculturales, porque somos bilingües, porque estamos viviendo en un territorio donde hablamos y pasamos del Mapuzugún al español sin problema. Estamos lejos de ese momento epifánico todavía, pero hacia allá tenemos que transitar. Sobre lo otro, se me olvidó la pregunta, no la capté. A ver, ¿alguien más tiene...? Si te respondo a esta pregunta, olvídate que voy a ser ministro algún día. Esto acá es grabado y yo aquí ya jodí con mi futura nominación de... Yo bromeo con esas cosas. Bromeo porque no tengo alma de funcionario público. Me gusta demasiado lo que hago. Me gusta demasiado lo que estamos haciendo en colectivo con mucha gente, haciendo cosas, investigando, publicando. Tenemos en carpeta una serie de televisión, una película, estamos llenos de cosas. Entonces, puedo hablar con la libertad de quien no logra ser seducido ni por la política ni por los cargos. Y eso me hace ser también bastante deslenguado para decir las cosas. A mí me han invitado muchos gobiernos a hablar del tema. Gobiernos de centro izquierda, gobiernos de derecha, ministros desde Lavín en su minuto, pasando por Kast,
pasando por Toá, pasando por todos los que han habido. Y para mí ya es una especie de déjà vu ir a La Moneda a tomar un café con un ministro, porque yo siento y pienso lo mismo que los dirigentes mapuches cuando ven pasar gobierno. Uno siente que cada ministro que llega está en práctica y tiene que aprender del tema mapuche. Y uno dice, no va a resultar, no. Pueden tener toda la buena fe, pueden tener todo el ánimo, las ganas, pero uno lo escucha y ve sus preguntas y dice, esto no va a resultar. Es como si los loncos en los parlamentos coloniales, sus interlocutores fueran neófitos en la guerra de Arauco. Yo siento que los loncos pescan los caballos y se dan de vuelta para el sur. O sea, ya, vámonos de vuelta, porque aquí esto no va a resultar nada aquí. Y así pasa mucho hoy día con la política profesional y los gobiernos. En particular este gobierno, post-desastre Temucuicui, Isquia Siches, convocó a una serie de, comillas, personas para ir a entregar lineamientos o miradas o visiones de hacia dónde podría caminar una política de resolución de este tema. Y yo fui uno de ellos. Y la verdad es que en esa reunión que fue en La Moneda, yo señalé lo que he venido señalando en los últimos 10, 15 años en mis libros de crónica periodística. Yo señalé que la solución al problema es política, y la solución al problema es negociación, y la solución al problema es volver a los parlamentos. El Estado tiene que volver a parlamentar con el pueblo mapuche. Ese parlamento se hará de forma distrital, se hará de forma parcial por territorio. La modalidad, hay creatividad para hacerlo de distintas formas. Los españoles se encontraron con este mismo problema en la colonia, en el siglo XVII, cuando Pineda les dijo, parlamentemos, y le habló al oído al gobernador aquí en Concepción, porque los gobernadores, ustedes saben, estaban acá, no estaban en Santiago. Los gobernadores del reino estaban aquí. Esta era la capital militar del Reino de Chile, la más importante. Entonces, Pineda les dijo, hay que parlamentar. Esta gente resuelve sus temas parlamentando. Y son adictos a parlamentar. Y a conversar, y a hacer discursos, en fin. Entonces, yo a las autoridades les he dicho eso. La única solución al problema que hay en el sur es volver a los parlamentos, volver a esta junta diplomática de nación a nación. Eso tiene dificultades que son evidentes. Primero, cuando tú te planteas una interlocución de igual a igual con un otro, le estás reconociendo un estatus al otro. Eso es muy difícil que suceda en este país, porque los parlamentos se basaban en lo que después se conoció como derecho internacional, pero en aquel tiempo era el derecho de gentes. Tú reconoces a un otro y reconoces su potestad, su jurisdicción, su jefatura. A nosotros no se nos aplica el derecho de gente o el derecho internacional como una nación que está dentro del Estado chileno. A nosotros se nos aplica el derecho penal. Entonces los loncos, si son revoltosos, son delincuentes terroristas. Y para de contar. Y eso ya impide la comunicación entre los sectores en conflicto con el Estado. Porque tú tienes que gestar confianza para conversar con un otro. Tienes que gestar redes, complicidades. Muchas veces estos procesos son incluso no públicos, son secretos. Los acuerdos de paz se maduran con mucho tiempo de anticipación y se hacen muchas veces sin conocimiento público. Pero acá hay una insistencia en no reconocerle a los mapuches un carácter de interlocutores. Y hay una insistencia en que las políticas de seguridad pública van a resolver el problema. O cuando no, mantenerlo ahí bajo para fines que son muy diversos. Entonces yo cuando fui a hablar con la ministra, yo le dije a la ministra Isquia, le dije, ministra, si el plan que usted me acaba de exponer en un PowerPoint bien básico también hay que decirlo, no tenía ni diseño, qué pelador el cayuqueo. Yo le dije, ministra, si esa es la solución que ustedes ven, esto va de mal en peor. Y a usted no le doy más de 5 meses en el cargo. Los asesores estaban así, como. Yo le dije, sí, ministra, su posición es muy débil aquí usted. No tiene partido primero.
que nadie grabe esto, no tiene partido, no tiene quien la defienda ni en el Congreso ni acá en La Moneda. Usted llegó aquí porque tuvo una irrupción mediática potente en pandemia, se transformó en bisagra para el gobierno de Piñera incluso, en el Colmed, y luego en segunda vuelta usted la rompió. Y aquí está. Pero cuando a usted le dieron este cargo, yo tengo la sensación de que habían 2 o 3 ministros sonriendo en una oficina. Porque este era un fierro caliente, que varios le hicieron el quite. Que varios que están hoy día muy bien posicionados le hicieron el quite. Entonces yo le dije, ministra, el tema mapuche no solamente es un tema candente, urgente, sino que sacó a su antecesor, que fue el Panzer de Piñera, a Chadwick. Chadwick se fue volando de La Moneda por el tema mapuche, Cachillanca. Entonces, yo le decía, ministra, si el tema mapuche derribó a Chadwick, a usted muy fácilmente le puede causar mucho daño. Muy fácilmente. Y bueno, y así fue, lamentablemente. Pero, yo insisto en algo. Cualquier gobierno, ya a esta altura a los mapuches yo siento que les da lo mismo que esté en La Moneda. Lo que esperan es que haya un gobierno que sea capaz de decir, vamos a cambiar la orientación de lo que estábamos haciendo. Y vamos a volver a intentar situar el tema en lo que yo llamo, por ejemplo, un proceso de paz. Las regiones del sur están convulsionadas. Cuando uno recorre las comunas de la Araucanía, uno conversa con gente chilena, huinca, y la gente tiene miedo. La gente está conflictuada con el tema. Y ese conflicto que ya bajó a un nivel de vecindad, es un conflicto que adquiere ribetes de racismo étnico muy rápidamente. Vuelven a aparecer los epítetos de indios tal por cuales, de quemabosques, terroristas, extremistas, en fin. Las voces más duras de los sectores de derecha también aparecen los aires de paramilitarismo, de armémonos, de juntas de vigilancia, en fin. Y eso no tiene más destino que el desastre. El desastre caminando al despeñadero. Entonces eso hay que pararlo ahora. Hay que pararlo ahora. La violencia no puede ser el camino de solución en este problema. La violencia del Estado, con militares, con carabineros, con tanquetas, con la fuerza estatal represiva. Y aquí yo también lo digo en esta tribuna lo digo también, en el lado nuestro. Tenemos tanto fundamento histórico, político, cultural para defender nuestros puntos de vista, que la violencia no es necesaria. No es necesaria. Tenemos todo de nuestra parte. Tenemos toda la justeza de una demanda histórica que no necesitamos violentar para que nos escuchen. Y eso que estoy diciendo, que puede sonar para algunos polémico, es verdad. Y tenemos que empezar a decirlo, también internamente nosotros. Porque no es solamente la gente mapuche que paga los costos de esta lucha con prisión política, con encarcelamiento, con persecución. También está el mapuche común y silvestre que también paga los costos. Y los paga cotidianamente en los territorios. Entonces, yo siento que estamos llegando a un punto en que tenemos que decir unas cuantas verdades. Como Pineda lo hizo en el 1673, cuando era un militar retirado en Perú, ya viviendo su jubilación. Hay que decir unas cuantas verdades. Y esas verdades pueden ser dolorosas, pero hay que decirlas. Dudo que me llamen para nuevamente dar consejos. Pero bueno, mientras nos lean está todo bien. Con esto terminamos la presentación. Démosle un fuerte y afectuoso aplauso a Pedro Cayuqueo, que viene con su presentación del libro Cautiverio Feliz y mostrarnos tan lúcidamente la realidad de nuestro pueblo hermano. Muchas gracias.